Hola, este es el cuarto video correspondiente a la presentación de repaso. En el video anterior habíamos empezado hablando de las redes neuronales tradicionales y las redes de Deep Learning. En este video vamos a continuar con las redes de Deep Learning. Ahora nos toca los Deep Autoencoder, que son redes especiales que usan un aprendizaje no supervisado, donde yo quiero que la red aprenda a que para un conjunto de datos de entrada me genere el mismo resultado de salida. Parece medio tonto hacerlo, ¿no? Pero la importancia de esta red es cómo se va a codificar todos estos datos de entrada en la capa que va a estar en el medio de la red. Esta capa de representación o features, que generalmente va a tener una dimensionalidad menor que la capa de entrada y la capa de salida. Es decir, si yo tengo 5 valores numéricos, mi capa de entrada y mi capa de salida va a tener 5 neuronas, pero la capa de salida puede tener solo 2. Entonces yo estoy codificando valores que tienen 5 dimensiones en solo 2. De esta manera yo condenso las características principales que va a tener los patrones, y con esa representación yo puedo resolver problemas o puedo utilizarla como un método de clustering para poder clasificar de manera automática la información que tengo. Otro tipo de red que vimos es la red convolutional, que es una de las más conocidas. Son redes bastante complejas que van a estar formadas por muchas capas de tipo convolutional, donde en cada capa convolutional va a tener una etapa convolutional. Ahí está repetido mucho el nombre convolutional. La capa convolutional lo que va a aplicar es el concepto de kernel de filtro, que es una combinación de parámetros numéricos, que serían los pesos de las conexiones de una red neuronal tradicional. Esos kernels de filtros entonces van a tener las variables que se van a ir modificando durante el entrenamiento, pero a diferencia de una red tradicional, lo que pasa es que ese kernel de filtro va a estar compartido por varios valores de entrada. O sea, no es que yo por cada neurona voy a tener una serie de pesos que son únicas para cada neurona, sino que yo voy a tener un conjunto de pesos que van a estar compartidos por varias neuronas y por varios valores de entrada. Eso hace que esta red no requiera mucha cantidad de parámetros o de pesos que se tienen que definir durante el entrenamiento. Lo reduce bastante. El resultado de esta etapa convolutional nosotros lo vamos a pasar por una función, que generalmente se usa la función ReLU, entonces lo llaman etapa detector o etapa ReLU. Y después tenemos una etapa de pooling, lo que hace es simplificar un poco la información que manejamos, tomando el mayor valor o el valor promedio de un conjunto de valores dado. Entonces, al procesar una serie de datos, que generalmente son imágenes, o sea, son mapas bidimensionales con varias capas, porque yo voy a tener una capa para rojo, otra capa para verde y una capa para azul, si corresponde a imágenes en color, o una capa directamente de escala de grises si es en blanco y negro. La voy a procesar por varias capas y como resultado me permite reconocer el objeto que está en esa imagen, o dónde está el objeto, o qué clase de objeto, o qué es lo que está sucediendo en la imagen. Entonces esta red permite entender qué es lo que está sucediendo en una imagen, qué objetos aparecen de acuerdo a sus características o qué es lo que está sucediendo, y de esa manera darme una salida determinada por la capa de salida, donde esa capa de salida puede ser una capa lineal o una capa softmax. En una capa softmax lo que me va a dar es un vector de probabilidades donde la salida que tenga la probabilidad mayor va a corresponder al tipo de salida que corresponda. Sobre esta red entonces yo la puedo usar para reconocer, por ejemplo, una raza de un perro, y a su vez hay algunas variaciones. Yo tengo la red deconvolutional, que es una red inversa a la red convolutional, donde yo le voy a dar como entrada una clase y la red me va a generar como salida una imagen correspondiente a la clase. El funcionamiento es muy parecido a la red convolutional, pero funcionan al revés las capas, o sea, las etapas van a estar en un orden invertido.
También tengo la red DCIGN, que es como una red Deep Autoencoder, donde yo estoy utilizando capas convolutionals y capas convolutional inversas. Esta red se utiliza generalmente para hacer un ajuste de imágenes de manera automática, entonces puedo aplicar cambios de pose, de color, de iluminación. Y por último, la última variación de la red convolutional es la red de adversario o DGAN, que es una red que combina una red convolutional con una red deconvolutional para tratar que la red deconvolutional trate de generar cada vez mejores imágenes y la red convolutional pueda reconocer imágenes y determinar si la imagen es verdadera o es una imagen falsa generada artificialmente. Entonces, a partir de la combinación de las dos redes, yo logro generar cada vez mejores imágenes nuevas para una clase determinada. Por ejemplo, un tipo de perro. Y bueno, y de las redes de Deep Learning, la última que vimos es la red DQN, que es una red que aplica un aprendizaje por refuerzo y que también utiliza capas convolutional para recibir la información sobre el exterior. En este caso yo les conté del ejemplo que se utiliza para aprender a jugar juegos de Atari. Entonces las redes convolutional lo que hacen es interpretar la pantalla del juego, y el algoritmo DQN, que está basado en el algoritmo Q-Learning, lo que hace es determinar las acciones del joystick para el juego para tratar de encontrar la estrategia para ganar mayor puntaje y no perder el juego. Bueno, con esto entonces finalizamos las redes de Deep Learning. Luego nosotros vimos los algoritmos optimizadores, que son los algoritmos de computación evolutiva y de inteligencia de enjambre. Dentro de los de computación evolutiva hablamos de algoritmos genéticos que aplican operadores de selección, cruzamiento y mutación sobre individuos que están descritos a partir de un cromosoma formados por valores binarios en cada uno de los bits de los genes. Entonces yo voy a ir codificando las distintas características que van a tener esas posibles soluciones con valores binarios, y hay una función que es la función de aptitud de la que les comentaba antes, que sabe interpretar ese cromosoma y me da un valor numérico que generalmente a mayor valor significa que es una mejor solución. Y eso es lo que va a utilizar nuestro algoritmo genético para tratar de mejorar, de hacer evolucionar a estos cromosomas y tratar de encontrar la mejor solución al problema. En teoría, en un algoritmo genético, la mejor solución va a estar en la población final. En la práctica, como les contaba, puede ser que la mejor solución de una corrida esté en cualquiera de los ciclos de las generaciones del algoritmo. Y a su vez puede pasar que en una corrida no tengamos un resultado aceptable, pero luego la volvemos a ejecutar el mismo algoritmo con los mismos parámetros y obtengamos un resultado mejor, que tal vez sea el óptimo. Sobre estos algoritmos hay muchos que son muy parecidos. Entonces tenemos la estrategia evolucionaria, que está más orientado a tratar de encontrar una combinación de valores numéricos que maximizan una función, que es la función de aptitud. Ahí no vamos a tener operador de cruzamiento, solamente se aplica el operador de mutación. Y agrega un operador especial que está bueno tenerlo en cuenta, que es el de guardar el mejor individuo. Ese guardar mejor individuo lo que va a hacer es, por cada vuelta va a tomar el mejor individuo, el que tiene mayor aptitud, para que después al final me los muestre y yo pueda elegir cuál es la mejor solución para mi problema. En vez de tener que mirar el log de toda la corrida, lo voy a tener al final del algoritmo. Otro algoritmo que tampoco usa el cruzamiento es la programación evolucionaria. La programación evolucionaria lo que trata de hacer evolucionar son máquinas de Turing o máquinas de estados. Entonces los distintos genes lo que van a representar son los cuadros de una máquina de estados para decir en qué momento va a pasar a otro estado, en qué momento no. Y la función de aptitud lo que hace es interpreta esa máquina de estados para un cierto problema para ver si lo resuelve o no. Entonces ahí el funcionamiento del algoritmo es muy parecido al que vimos recién,
Lo único que no tiene es esto de guardar la población, guardar el mejor de la población, y cambia el operador que se recomienda para hacer la selección, pero después funciona muy parecido. Lo que cambia, o sea, la mayor diferencia es lo que va a representar estos cromosomas. Bueno, y por último nosotros hablamos de la programación genética, que son algoritmos que están basados en esta programación evolucionaria, porque también lo que tratan de hacer es generar algo que me permite resolver el problema. En este caso va a ser un árbol, donde los operadores que yo voy a tener en este árbol pueden ser operadores matemáticos, entonces lo puedo utilizar para aproximar una función matemática, o pueden ser instrucciones, entonces lo que estoy yo generando es un programa para resolver un problema. La función de aptitud lo que va a hacer es aplicar ese árbol en ciertos datos o en ciertas situaciones para ver que también resuelven un problema. Y la programación evolucionaria, para hacer evolucionar, utiliza los mismos operadores que un algoritmo genético, o sea que tiene los tres: selección, cruzamiento y mutación. Pero ahí el cruzamiento y mutación va a saber cómo manejar los distintos genes que representan este árbol para poder mejorar estos árboles y tratar de que no me generen árboles inválidos. A su vez también va a tener que cuidar el bloat, que tiene que ver con tratar de no generar árboles demasiado grandes. Bueno, sobre estos algoritmos de programación evolucionaria vimos dos variaciones. Por un lado, los algoritmos interactivos, que lo que tienen de especial es que la evaluación, la función de aptitud, a veces corresponde preguntarle al usuario sobre qué solución es mejor que otra. Y la neuroevolution, donde lo que se trata de hacer evolucionar es la topología de una red neuronal para tratar de aprender a resolver cierto problema. Entonces ahí el algoritmo de programación evolucionaria modifica en los distintos cromosomas este genotipo, que acá se muestra cómo se recomienda codificar. Vos definís las cantidades de neuronas ocultas y cómo se van a ir conectando cada una, y eso vos lo vas a probar en cierto contexto, en cierto problema que querés resolver. Bueno, el cuadro resumen de los distintos algoritmos. También hablamos de algoritmos secuenciales que ejecutan en una única computadora y los algoritmos paralelos que pueden ejecutar en varias. Ahí tenemos uno que usa una arquitectura más cliente-servidor, que es el global, y el que utiliza una arquitectura más distribuida, donde aprovechan y ejecutan el mismo algoritmo en varias computadoras, y aparece un operador nuevo de migración donde un individuo puede ir saltando de una computadora a otra para tratar de mejorar los resultados. Luego tenemos los algoritmos de inteligencia de enjambre, que son parecidos a los de computación evolutiva, pero en vez de hacerlo evolucionar, lo que pasa es que estos individuos, estas partículas, lo que van a hacer es buscar la mejor solución barriendo un espacio de búsqueda. En el de bandada de pájaros, lo que va a pasar es que las partículas, estos elementos, se van a sentir atraídos al mejor individuo de un ciclo o el mejor individuo de la corrida, depende de los parámetros que pongamos, o de ambos, y eso va a hacer que se muevan al azar, pero que tiendan a ir a ciertas áreas, porque se cree que en esas áreas se encuentra la mejor solución. Al barrer, o sea, al pasar por distintas posiciones, puede ser que alguna partícula encuentre una mejor solución. Entonces, en vez de acercarse hacia la que nos estábamos acercando antes, ahora puede ser que las otras se acerquen a la que encontró la nueva mejor posición. El de abejas va a ser algo parecido, pero en vez de moverse las partículas en el espacio de búsqueda, se van a ir posicionando y se van a ir definiendo áreas o zonas donde se van a ir ubicando otras abejas, que son las abejas obreras. Y lo que va a suceder es que si dentro de esa zona cada vez encontramos mejor soluciones, se van a definir nuevas áreas para tratar de explotarlas más. Pero si en esa zona no se encuentran mejores soluciones, el área cada vez se va a achicar más y en algún momento se va a abandonar, porque se considera que no corresponde a una zona
que vale la pena analizar. Entonces ahí se nota más cómo vamos a ir barriendo el espacio de búsqueda, tomando porciones de ese espacio de búsqueda. Por último, de los de inteligencia de enjambre, vimos el de hormigas, que se usa más para problemas de búsqueda, donde ahí cada hormiga va a tratar de encontrar el camino que llega desde un punto de inicio, que es el hormiguero, hacia la fuente de comida, que es el destino. Y lo que hacen luego es dejar un rastro de feromonas. Ese rastro de feromonas lo que va a determinar es qué tan bueno es ese camino. A medida que más hormigas pasen por ahí, el valor de las feromonas va a aumentar y va a generar que las hormigas tiendan a pasar por ahí. O sea, también se van a sentir atraídos a pasar por ese camino porque tienen más feromonas. Y a medida que otros caminos no se van utilizando, la cantidad de feromonas tiende a bajar, entonces las hormigas tienden a evitar pasar por ahí. Luego de ciclar muchas veces, lo que va a pasar es que se va a tratar de encontrar el mejor camino que va a estar dado por el recorrido que tenga la mayor cantidad de feromonas. Este tipo de algoritmos se usan más para problemas de búsqueda, pero también lo podemos usar para problemas de optimización. Bueno, como ya estamos con más de 14 minutos, voy a finalizar ahora este video y la otra tecnología lo vemos en el próximo. Hasta luego.